los vastos anales de la historia, hay relatos que parecen surgir de las páginas de un oscuro cuento fantástico, pero que, para horror de las generaciones que los vivieron, fueron muy reales. Monarcas que, cegados por su propia ambición, su paranoia o los demonios de una mente trastornada, tomaron decisiones que desencadenaron caos y devastación. Gobernantes que desde sus tronos dorados movieron los hilos de la guerra con manos temblorosas por el delirio, arrastrando a sus súbditos a la ruina con la misma facilidad con la que ordenaban un banquete. Estas figuras enigmáticas y perturbadoras no eran meros tiranos, eran agentes del desorden, instrumentos de tragedias que parecían casi sobrenaturales. Sus nombres están grabados en la historia como advertencias, como sombras que susurran historias de traición, sangre y fuego, que impulsa a un rey o a un emperador a convertir su reino en un campo de batalla, a sacrificar miles de vidas por caprichos inexplicables. ¿Qué clase de locura puede transformar el sueño de la grandeza en una pesadilla para toda una nación? Adéntrese en este relato donde la ambición y la locura se entrelazan para desencadenar guerras que no solo marcaron el destino de los imperios, sino que dejaron cicatrices indelebles en la humanidad. Aquí, los reyes no solo pierden la razón, sino que arrastran consigo a su pueblo hacia abismos de sufrimiento y destrucción. Este es un viaje por las mentes más perturbadoras de la historia y las guerras que nacieron de sus delirios. Prepárese para descubrir cómo un susurro paranoico, una obsesión insaciable o un delirio de divinidad pueden hacer temblar el mundo. Hablar del rey más loco del mundo depende de cómo definamos loco. La historia está llena de monarcas que fueron excéntricos, despóticos o simplemente incomprendidos. Aquí tienes algunos ejemplos notables de reyes que se ganaron esta reputación. 1. Calígula. Imperio Romano 12 al 41 después de Cristo. Aunque no fue un rey sino un emperador, Calígula es uno de los gobernantes más conocidos por su comportamiento errático. Locuras notables. Supuestamente, nombró cónsul a su caballo, Incitatus, aunque esto podría ser una exageración para mostrar su desprecio por el Senado. Exigía que la gente lo adorara como un dios. Organizaba banquetes extravagantes mientras el pueblo pasaba hambre. Su reinado terminó abruptamente cuando fue asesinado por sus propios guardias. 2. Carlos VI de Francia. El Loco, 1368 a 1422. Carlos VI es uno de los ejemplos más famosos de un monarca que literalmente perdió la cordura. Locuras notables. Sufría episodios de psicosis durante los cuales creía que era de cristal y podía romperse si alguien lo tocaba. En ocasiones olvidaba quién era o que era rey. En un ataque de furia, mató accidentalmente a varios miembros de su séquito. Su enfermedad mental desestabilizó Francia y contribuyó a la crisis de la Guerra de los 100 años. 3. Iván el Terrible. Rusia, 1530 a 1584. Iván IV fue el primer zar de Rusia y es conocido tanto por sus reformas como por su brutalidad extrema. Locuras notables. Creó una policía secreta, los Oprichniki, que aterrorizaban a la población. Torturaba y ejecutaba a nobles y campesinos por igual. Mató a su propio hijo en un ataque de ira, lo que le dejó profundamente afectado. Su paranoia lo llevó a creer que todos conspiraban en su contra. 4. Ludwig II de Baviera, 1845 a 1886. Conocido como el Rey Loco de Baviera, Ludwig II era un excéntrico amante del arte y los castillos. Locuras notables. Gastó fortunas construyendo castillos extravagantes como el famoso Neuschwanstein, inspirador del castillo de Disney. Era un gran admirador de Richard Wagner, a quien financiaba obsesivamente. Su comportamiento aislado y sus extravagancias llevaron a que lo declararan mentalmente inestable, aunque muchos creen que fue una excusa política para quitarlo del trono. Su muerte sigue siendo un misterio. Lo encontraron ahogado junto a su psiquiatra en un lago. 5. Enrique VIII de Inglaterra, 1491 a 1547. Aunque no se considera loco en el sentido clínico, Enrique VIII fue famoso por su temperamento volátil y sus decisiones irracionales. Locuras notables.
Tuvo 6 esposas, 2 de las cuales mandó a ejecutar. Separó a Inglaterra de la Iglesia Católica para poder divorciarse y fundó la Iglesia Anglicana. En sus últimos años, su obesidad extrema y sus problemas de salud lo volvieron más irritable y despótico. ¿Qué los hacía locos? En muchos casos, lo que percibimos como locura puede haber sido enfermedades mentales no comprendidas en su época, uso extremo de poder sin control alguno, contextos históricos y culturales que magnificaron sus excentricidades. ¿Te gustaría profundizar en alguno de ellos? Los reyes considerados locos o excéntricos a menudo trataron a sus plebeyos con una mezcla de desprecio, brutalidad y comportamientos que parecían rozar la crueldad sin sentido. Sin embargo, es importante entender que sus acciones no siempre provenían de un simple deseo de dañar, sino de una combinación de desequilibrios mentales, paranoia, delirios de grandeza y la consolidación del poder absoluto. Por ejemplo, Calígula, el infame emperador romano, usaba a los plebeyos como juguetes para sus placeres y como herramientas para afirmar su autoridad. Se dice que en ocasiones obligaba a los ciudadanos a participar en humillantes espectáculos públicos, o que los ejecutaba por delitos triviales, simplemente para demostrar su supremacía. Se cuenta que incluso organizaba combates entre gladiadores y plebeyos desarmados como entretenimiento, mostrando un desprecio absoluto por la vida humana. Este tipo de actos sembraban un ambiente de terror, ya que cualquier acción, incluso una mirada incorrecta, podía costarle la vida a un ciudadano. En el caso de Iván el Terrible, su crueldad hacia los plebeyos fue legendaria. Durante su reinado creó un cuerpo especial de soldados llamados los Oprichniki, que eran conocidos por su sadismo extremo. Estos hombres eran enviados a las aldeas, bajo la sospecha de traición, y lo que siguió fue un desfile de torturas, saqueos y asesinatos. En una ocasión particularmente brutal, Iván ordenó la destrucción completa de la ciudad de Novgorod, sospechando sin pruebas reales que sus ciudadanos conspiraban contra él. Miles de plebeyos fueron ejecutados de las formas más atroces, ahogados en ríos helados, torturados en público o asesinados junto con sus familias. Iván no solo permitía estas atrocidades, sino que las justificaba, como una purga divina contra la corrupción y la deslealtad. Carlos VI de Francia, conocido como el Loco, no fue tan violento como otros monarcas, pero su enfermedad mental creó un reino de caos que afectó profundamente a sus plebeyos. Durante sus episodios de delirio, descuidaba por completo las necesidades del pueblo, y su incapacidad para gobernar llevó a la explotación de los plebeyos por parte de nobles y administradores corruptos. Además, sus decisiones erráticas a menudo desembocaban en crisis económicas y sociales, como el aumento de impuestos para financiar guerras inútiles, dejando al pueblo hambriento y desesperado. Su indiferencia hacia el sufrimiento de sus súbditos hizo que la vida bajo su reinado fuera una carga insoportable. Ludwig II de Baviera, aunque no fue directamente cruel con sus plebeyos, los trató con un desprecio silencioso al desperdiciar vastas sumas del tesoro público en sus extravagancias personales. Construyó castillos fastuosos y vivió en un mundo de fantasía, mientras sus súbditos sufrían una economía en declive. Su obsesión con el arte y los sueños románticos lo alejaron de las realidades de gobernar, lo que dejó a los plebeyos sin liderazgo efectivo y con una carga fiscal pesada para sostener sus proyectos. Enrique VIII de Inglaterra, aunque más político que algunos de los anteriores, no duda en ejercer un control despiadado sobre su pueblo. Los plebeyos fueron víctimas de sus decisiones arbitrarias, como la disolución de monasterios, que dejó a miles de campesinos sin apoyo social ni acceso a servicios básicos como hospitales y refugios que la iglesia administraba. Además, Enrique utilizaba las ejecuciones públicas como una herramienta para infundir miedo y consolidar su autoridad. Aquellos que desafiaban su poder o simplemente eran acusados de herejía o traición, a menudo sufrían muertes crueles como el ahorcamiento, la decapitación o incluso la quema en la hoguera. Este tipo de castigos públicos no solo servían para eliminar a sus oponentes, sino también para recordar al pueblo su lugar en la jerarquía, bajo un rey que no toleraba la desobediencia. En todos estos casos, el maltrato hacia los plebeyos revela cómo el poder absoluto combinado con desequilibrios mentales o una visión distorsionada del gobierno podía convertir la vida de las clases bajas en un infierno. Los reyes no solo imponían su voluntad de manera brutal,
sino que usaban a los plebeyos como peones en sus juegos de poder, dejando cicatrices profundas en sus sociedades. A lo largo de la historia, los monarcas más excéntricos o tiránicos han implementado leyes que vistas desde una perspectiva moderna pueden parecer absurdas, innecesarias o profundamente injustas. Estas leyes no solo reflejaban la mentalidad del gobernante, sino también su deseo de controlar hasta los aspectos más pequeños de la vida de sus súbditos, mostrando un desprecio para la lógica y el bienestar general. Calígula, el emperador romano, es uno de los ejemplos más famosos de un gobernante que impuso leyes tan extravagantes como desconcertantes. Según los relatos históricos, emitió decretos que parecían diseñados más para humillar que para gobernar. Una de las leyes más absurdas atribuidas a Calígula fue la que obligaba a los ciudadanos a dirigirse a su caballo incitatus, como si fuera un funcionario público. El emperador incluso consideró nombrarlo cónsul, una posición de alta responsabilidad en el gobierno romano. Además, estableció impuestos exorbitantes por cuestiones triviales, como el uso de baños públicos o la celebración de bodas, con el fin de llenar las arcas del imperio para financiar sus extravagancias. Se dice también que Calígula ordenó que se colocaran estatuas de él mismo en templos, obligando a los ciudadanos a adorarlo como a una deidad. Estas leyes no solo eran absurdas, sino que también crearon un ambiente de opresión y miedo. En la Francia del siglo XIV, Carlos IV, conocido como el Loco, promulgó leyes que reflejaban su deterioro mental. Durante sus episodios de psicosis, Carlos creía que su cuerpo era de cristal, y como resultado implementó restricciones sobre cómo las personas podían acercarse a él. Prohibió a sus súbditos tocarlo o incluso mirarlo directamente, temiendo que eso pudiera romperlo. Aunque estas leyes eran difíciles de aplicar de manera coherente, quienes no las cumplían corrían el riesgo de ser castigados severamente, ya que el estado mental de Carlos hacía que cualquier desacato fuera percibido como un ataque personal. Iván el Terrible, el primer zar de Rusia, no se quedó atrás en la creación de leyes draconianas que rozaban lo absurdo. Una de sus medidas más peculiares fue la instauración de un sistema de castigos colectivos, en el que toda una aldea podía ser destruida si se sospechaba que algún habitante conspiraba contra el zar. Además, Iván dividió Rusia en dos partes, una controlada directamente por él llamada Oprichnina, donde sus leyes regían sin oposición, y otra gobernada por los nobles tradicionales. En la Oprichnina, Iván instauró decretos que permitían a sus guardias personales, los temidos oprichniki, saquear propiedades, torturar a los habitantes y ejecutar a cualquiera que fuera acusado, a menudo sin pruebas de deslealtad. Las leyes de la Oprichnina crearon una atmósfera de paranoia generalizada y un caos que devastó la economía y la estabilidad social. Enrique VIII de Inglaterra, conocido por su tiranía y caprichos, también dictó leyes ridículas que reflejaban su egoísmo y deseo de control absoluto. Una de las más notorias fue la Ley de Supremacía, que declaraba que el rey era el jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra. Si bien esto tuvo un trasfondo político, también derivó en una serie de medidas absurdas, como exigir que todos los ciudadanos juraran lealtad a esta nueva iglesia bajo pena de muerte. Esto significaba que incluso los plebeyos que apenas entendían los complejos conflictos religiosos podían ser ejecutados por una mera falta de comprensión o por mantenerse leales al Papa. Otro ejemplo fue la Ley de Vestimenta, que regulaba qué colores y telas podían usar las personas según su rango social. Los plebeyos, por ejemplo, no podían usar colores como el púrpura o el oro, reservados para la realeza y la alta nobleza, lo que reforzaba el rígido sistema de clases y castigaba cualquier intento de ascenso social. En Baviera, el rey loco Ludwig II promulgó leyes que, aunque no violentas, eran profundamente extravagantes. Una de sus medidas más extrañas fue destinar enormes cantidades de dinero público a la construcción de castillos de ensueño como el famoso Neuschwanstein, mientras imponía tasas a los campesinos para financiar estas obras. Aunque no era una ley en el sentido estricto, Ludwig II trataba de convertir sus sueños románticos en realidad, mediante decretos que obligaban a los plebeyos a sostener su vida de fantasía, ignorando completamente las necesidades reales del reino. Además, estableció normas que prohibían a cualquiera interrumpir sus largas noches de contemplación artística, castigando a los infractores con multas ridículas.
Estas leyes absurdas reflejan cómo el poder absoluto combinado con desequilibrios mentales o personalidades tiránicas podía dar lugar a medidas que desafiaban la lógica y dañaban a los súbditos. En cada caso, estas normas no solo mostraban la desconexión de los gobernantes con la realidad, sino también su desprecio por el bienestar común, priorizando sus obsesiones personales o paranoias sobre la estabilidad de sus reinos. Las guerras provocadas por la ambición desmedida o la locura de ciertos gobernantes son ejemplos de cómo el poder absoluto y la falta de control pueden devastar naciones enteras. A continuación, se describen algunas guerras emblemáticas que fueron consecuencia directa de las decisiones erráticas, paranoicas o egocéntricas de monarcas cuyos deseos personales eclipsaron el bienestar de sus reinos. La Guerra de los 100 Años, 1337 a 1453, Carlos VI de Francia. Aunque la Guerra de los 100 Años comenzó antes del reinado de Carlos VI, su locura exacerbó el conflicto y prolongó el sufrimiento de Francia. Carlos, conocido como el Loco, experimentaba episodios psicóticos que lo incapacitaban para gobernar. Durante estos periodos, los nobles se dividieron en facciones enfrentadas, lo que llevó a guerras civiles internas como el conflicto entre los Amagnacs y los Borgoñones, en pleno contexto de la guerra con Inglaterra. Carlos firmó el humillante Tratado de Troyes en 1420, que reconocía al rey inglés como heredero legítimo de Francia, traicionando a su propio hijo. Su incapacidad para liderar y la fragmentación interna del reino hicieron que el conflicto se prolongara durante décadas, devastando la economía y la población francesa. Las campañas de la oprichnina. Iván el Terrible. Iván IV, conocido como el Terrible, utilizó su paranoia y ambición para justificar una serie de guerras internas y externas. La más notable fue su violenta campaña contra Novgorod en 1570, bajo el pretexto de que los ciudadanos conspiraban contra él. Ordenó la masacre de miles de personas, destruyendo una de las ciudades más prósperas de Rusia. Además, su obsesión por expandir el territorio ruso lo llevó a la Guerra Livona, entre 1558 y 1583, un conflicto desastroso contra una coalición de estados bálticos, Suecia, Polonia y Dinamarca. La guerra, motivada en parte por su deseo de controlar puertos estratégicos, resultó en una derrota humillante que debilitó a Rusia durante décadas. Iván inició estas guerras sin una planificación coherente, guiado más por impulsos y sospechas que por una estrategia racional. Las guerras religiosas de Inglaterra. Enrique VIII. Enrique VIII no solo desató conflictos internos al separar a Inglaterra de la Iglesia Católica, sino que su ambición personal y su deseo de consolidar su poder religioso llevaron a guerras y rebeliones. La disolución de los monasterios, motivada en parte por su codicia por las riquezas eclesiásticas, provocó disturbios en todo el país. La Rebelión del Norte, en 1536, también conocida como la Peregrinación de Gracia, fue una reacción directa a sus políticas religiosas. Aunque este conflicto fue una revuelta interna, marcó el inicio de un largo periodo de guerras religiosas en Inglaterra, exacerbadas por sus sucesores. Su insistencia en obtener un heredero varón y su manipulación política también sembraron las semillas de conflictos dinásticos que persistieron durante generaciones. Las guerras bávaras de Ludwig II. Aunque Ludwig II de Baviera no inició guerras internacionales, sus políticas extravagantes y su falta de interés por la política real provocaron tensiones internas que casi llevaron a conflictos armados. Su obsesión por construir castillos y financiar proyectos artísticos llevó al reino al borde de la bancarrota. Esto enfureció a la nobleza bávara, que consideró su deposición como un medio para estabilizar el Estado. Aunque no hubo una guerra en toda regla, las luchas políticas internas que surgieron como consecuencia de su gobierno dejaron a Baviera debilitada e incapaz de jugar un papel importante en los conflictos internacionales de la época. Las guerras expansivas de Calígula. Calígula, el emperador romano, es recordado por su intento absurdo de conquistar el mar. En uno de sus momentos más extravagantes, se dice que declaró la guerra al dios Neptuno, el dios romano del mar, y ordenó a sus soldados que recogieran conchas marinas como botín de guerra. Aunque este episodio es más simbólico que real, su ambición y su falta de juicio también llevaron a conflictos menores e innecesarios en las fronteras del imperio, desperdiciando recursos y soldados en campañas mal planificadas. Las guerras de dinastías en España. Carlos II de España. Carlos II de España, conocido como el Hechizado,
No fue un gobernante loco en el sentido clínico, pero su inhabilidad para gobernar y la ambición de las potencias extranjeras que lo rodeaban desencadenaron la Guerra de Sucesión Española entre 1701 y 1714. Debido a su incapacidad para producir un heredero y su fragilidad mental y física, dejó el trono en un estado de caos. Las potencias europeas lideradas por Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico se enfrentaron en una guerra devastadora para decidir quién heredaría el trono español, arrastrando a España y sus territorios a un conflicto internacional que costó innumerables vidas. Las guerras provocadas por estos monarcas no solo fueron producto de ambiciones personales desmesuradas, sino también de sus desequilibrios mentales, egos descontrolados y paranoia. En todos los casos, los conflictos no solo devastaron territorios y economías, sino que también dejaron profundas heridas en la población, cuyas vidas fueron sacrificadas por caprichos o errores de juicio. Estas historias muestran cómo el poder absoluto en manos de individuos inestables puede tener consecuencias catastróficas tanto para sus propios reinos como para sus vecinos. La relación entre las ambiciones absurdas, la locura de ciertos gobernantes y las guerras que desencadenaron es un recordatorio profundo del impacto que puede tener el liderazgo desequilibrado en el curso de la historia. Cada uno de estos monarcas, con sus decisiones erráticas, no solo desató conflictos que causaron un sufrimiento inimaginable, sino que también dejaron un legado de destrucción que moldeó el futuro de sus naciones de formas trágicas y, en algunos casos, irreversibles. Más allá de los campos de batalla, las guerras iniciadas por su locura tuvieron repercusiones sociales, económicas y culturales que persistieron durante siglos, afectando a millones de personas que nunca habían tenido voz en los asuntos que los llevaron a la guerra. Los ejemplos de Carlos VI de Francia y su impacto en la Guerra de los 100 años ilustran cómo un monarca inestable puede debilitar una nación entera. Su enfermedad mental no solo fragmentó el reino en facciones enfrentadas, sino que también permitió que Inglaterra aprovechara las divisiones internas para prolongar un conflicto devastador. Francia quedó al borde del colapso, con aldeas enteras arrasadas, campos quemados y generaciones de ciudadanos atrapados en una espiral de violencia y pobreza. A pesar de los esfuerzos heroicos de figuras como Juana de Arco para revertir la situación, el daño causado por la incapacidad de Carlos para gobernar, con claridad dejó cicatrices profundas que tardaron décadas en sanar. Por otro lado, Iván el Terrible representa un ejemplo de cómo la paranoia y la crueldad pueden destruir no solo a los enemigos externos, sino también a la propia nación. Sus guerras internas, como las campañas de la Oprichnina, diezmaron regiones enteras de Rusia y sembraron un miedo tan profundo entre la población que las generaciones posteriores vivieron bajo la sombra de su tiranía. La destrucción de Novgorod y la brutalidad de los Oprichniki no solo debilitaron la economía y la cohesión social, sino que también dejaron un legado de desconfianza y aislamiento que marcaría a Rusia durante siglos. Además, la guerra livona, iniciada por su ambición desmesurada de expandir el territorio ruso, no solo resultó en una humillante derrota, sino que también debilitó a Rusia frente a sus rivales, lo que permitió que otras potencias aprovecharan su debilidad en el futuro. Enrique VIII de Inglaterra, aunque menos propenso a la locura clínica, dejó un impacto igualmente devastador en su nación. Su ruptura con la Iglesia Católica y las subsiguientes guerras religiosas no solo desestabilizaron a Inglaterra, sino que también sembraron las semillas de conflictos que durarían generaciones. La persecución de los católicos y las constantes rebeliones internas desgastaron al reino y crearon divisiones que persistieron incluso después de su muerte. Su deseo de consolidar su poder y asegurar un heredero varón no solo costó innumerables vidas, sino que también marcó el comienzo de un periodo de inestabilidad que afectó tanto a la monarquía como al pueblo. La tensión entre las diferentes facciones religiosas que surgió de sus decisiones dejó un legado de discordia que definiría gran parte de la historia inglesa. El caso de Ludwig II de Baviera, aunque menos violento, también demuestra cómo la obsesión personal de un gobernante puede llevar a una nación al borde de la ruina. Sus costosos proyectos de construcción, aunque hermosos y simbólicos, representaron una carga económica insostenible para su reino. Aunque no desató guerras internacionales, su falta de atención a los asuntos de Estado debilitó a Baviera y la dejó vulnerable a las presiones de potencias extranjeras. La inestabilidad económica y política creada por su extravagancia dejó un legado de tensiones internas que finalmente
contribuyeron a la caída de la independencia bávara dentro del Imperio alemán. Incluso en los casos más absurdos como los de Calígula, las guerras y conflictos desencadenados por su locura tuvieron un impacto significativo. Aunque su guerra contra Neptuno pueda parecer una broma histórica, el trasfondo de sus decisiones revela cómo el despilfarro y la falta de seriedad en el liderazgo pueden socavar el prestigio y la estabilidad de un imperio. Sus extravagancias y conflictos innecesarios desgastaron los recursos del Imperio Romano, debilitando su capacidad para enfrentar amenazas más serias y sentando un precedente de abuso de poder que otros emperadores seguirían. En última instancia, lo que une a estos monarcas no es solo su locura o sus ambiciones absurdas, sino la lección universal de que el poder sin límites combinado con una falta de control o responsabilidad puede ser una de las fuerzas más destructivas en la historia. Las guerras iniciadas por sus caprichos no solo destruyeron vidas y recursos en su tiempo, sino que también dejaron un impacto duradero en las estructuras políticas, económicas y sociales de sus naciones. En algunos casos, las decisiones de estos gobernantes cambiaron el curso de la historia, alterando el equilibrio de poder en regiones enteras y dejando cicatrices que aún pueden percibirse en la actualidad. Estos ejemplos nos recuerdan que aunque el poder absoluto puede parecer atractivo, su abuso puede llevar a consecuencias catastróficas. Las guerras absurdas desencadenadas por estos monarcas no solo son historias de locura y ambición desmedida, sino también advertencias sobre los peligros de dejar que las decisiones de un solo individuo definan el destino de naciones enteras. La historia de estos gobernantes y sus guerras es en última instancia una lección sobre la importancia de la responsabilidad, el control y el equilibrio en el ejercicio del poder, y un recordatorio de las tragedias que pueden ocurrir cuando se ignoran estas lecciones.